Hay demasiados tipos de inversiones y puede llegar a ser muy confuso. Fondos de inversión, acciones, bonos, ETF, oro, crowdfunding, crowdlending, cripto, inmobiliario y un larguísimo etcétera. Con el dinero y la inversión mejor no equivocarse y empezar bien desde el principio. Por eso en este vídeo te voy a explicar los diferentes tipos de inversión que hay y cuáles son adecuados para ti, para tu situación personal, porque no todas las inversiones son adecuadas para todo el mundo. En el anterior vídeo vimos conceptos de inversión que tienes que saber antes de invertir, así que te lo dejo enlazado para que lo veas antes que este. Primero vamos a empezar por lo más importante, lo que tiene que ser el grueso de tu cartera, que es la renta variable y la renta fija. La renta fija es cuando gobiernos o empresas emiten deuda para financiarse. Es decir, ellos piden 100 euros ahora y dentro de un año te darán 103 euros, por ejemplo. Dentro de la renta fija encontramos diferentes tipos con diferentes características. La más importante es distinguir si es deuda de empresa o de gobierno. Después también tenemos la duración de esa renta fija. Hay renta fija de muy corto plazo, que será mucho más segura que deuda fija a muy largo plazo, porque en ese largo plazo se genera cierta incertidumbre de si te van a poder devolver el dinero. En cambio, en periodos de tiempo más cortos, 3 meses, 6 meses, un año, hay más certidumbre, hay más certeza de que te vayan a poder pagar esos intereses sin ningún problema. Otra característica muy importante de la renta fija es la calidad crediticia. No es lo mismo un bono del gobierno alemán que del gobierno de Ecuador, por ejemplo. Bien, eso era la renta fija. Ahora pasamos a la renta variable. La renta variable consiste en acciones de empresa, en ser dueño de un pedacito de esa empresa. Aquí de nuevo la renta variable tiene varias categorías, como puede ser en qué región está ubicada esa empresa, si es renta variable estadounidense o renta variable europea, por ejemplo. Diferentes sectores, como puede ser el sector de tecnología, el sector financiero, etc. Y luego características de la empresa en sí. No es lo mismo una empresa muy establecida que no va a revolucionar el mundo, como puede ser McDonald's, que una empresa más tecnológica que se dedique, por ejemplo, a la inteligencia artificial o a los coches eléctricos. Una vez sabemos la diferencia entre renta fija y renta variable, vamos a meternos en los diferentes productos de inversión que existen. Y aquí algo fundamental que tienes que entender es la diferencia entre continente y contenido, porque mucha gente se lía con esto. Por ejemplo, continente puede ser diferentes tipos de vasos. Un vaso de tubo, una taza, una copa, etc. Y contenido lo que ponemos dentro, que puede ser cerveza, zumo, agua, etc. Con los productos de inversión pasa exactamente lo mismo. Tú tienes diferentes continentes, como puede ser el plan de pensiones, fondos de inversión o ETF, y en contenido lo que hay dentro de ese continente es esa renta fija y renta variable de diferentes tipos que hemos hablado antes. Te pongo un ejemplo donde lo vas a ver muy claro. Puedes tener un tipo de contenido, por ejemplo, la renta variable estadounidense, el famoso SP500, en diferentes tipos de continentes. Por ejemplo, puedes tener un plan de pensiones de renta variable americana, un fondo de inversión o un ETF con renta variable estadounidense, etc. Al final, el continente lo que está determinando es el tratamiento fiscal que tiene y el contenido en lo que invierte, que afecta directamente a su rentabilidad y a su volatilidad. En España, por ejemplo, se ha criticado mucho los planes de pensiones, pero el problema no era con el continente en sí, es decir, con el tratamiento fiscal de los planes de pensiones. Vamos a ver más adelante cuándo merecen la pena. El problema con España, con los planes de pensiones, era el contenido, que lo que hacían los bancos tradicionales, bueno, y no tan tradicionales, era invertirlo en un contenido muy malo, que dejaba mucho que desear, entonces las rentabilidades eran muy malas. Ya entiendes la diferencia entre continente y contenido, y hemos visto diferentes tipos de contenido en lo que se invierte, renta variable y renta fija de diferentes tipos. También hay más tipos de contenido, como pueden ser los metales preciosos, pero eso lo dejamos aparte. Y ahora vamos a ver diferentes tipos de continente para esa renta variable y esa renta fija. Primero está la inversión directa en esa renta variable y en esa renta fija, como puede ser la compra de acciones de empresas y de bonos y letras del tesoro. El lado positivo que tiene es que te puede ahorrar ciertos costes de gestión, pero por otro está muy poco diversificado, entonces por eso no se suele recomendar, especialmente en inversores nobles, la inversión directa tanto en acciones como en bonos. Mucho mejor diversificar para reducir el riesgo. Pasamos ahora al continente, al producto de inversión estrella en España, los fondos de inversión.
Con los fondos de inversión es muy fácil tener una cartera diversificada porque contiene una cesta de activos. Es decir, si tenemos por ejemplo un fondo de inversión de renta variable, este fondo de inversión tendrá una cesta de diferentes acciones, decenas de acciones, cientos o incluso miles de acciones de diferentes empresas. Pero de nuevo, en este ejemplo hemos puesto contenido de renta variable. Un fondo de inversión también puede invertir en otro tipo de contenido como puede ser la renta fija. ¿Y por qué son tan especialmente populares en España? Pues bien, aparte de por esta diversificación y que es un producto relativamente sencillo de entender, por la fiscalidad. Y es que tiene dos aspectos fiscales que lo hacen muy interesante. El primero es la reinversión de dividendos sin pasar por Hacienda, que lo vamos a ver en un momento. Y el segundo aspecto tan importante es que el traspaso entre fondos no tributa. Es decir, cuando tú traspasas de un fondo a otro no tienes que vender ese fondo, pagar impuestos y luego comprar el siguiente. No, puedes traspasarlo directamente y las plusvalías se mantienen. Que el traspaso de fondos de inversión no tribute es muy útil cuando hacemos rotaciones de cartera. Por ejemplo, un caso muy común es cuando una persona, un inversor, se da cuenta de que tiene esos fondos de inversión que le vendió el del banco y bueno, se da cuenta de que son fondos de inversión muy malos, de muy mala calidad, y bien porque contrate un asesor financiero o bien porque por su cuenta ha investigado, quiere pasar a fondos de inversión independientes que no sean de ese banco. Pues bien, gracias a que los traspasos no tributan, puede hacer esa rotación de fondos que deja mucho que desear que te había ofrecido el del banco hacia fondos independientes sin pasar por Hacienda. Hay diferentes maneras de categorizar a los fondos de inversión. La primera sería entre fondos de acumulación y fondos de reparto. En los fondos de reparto de distribución, la ganancia, los dividendos que reparte la empresa a sus accionistas, pues en este caso se reparten a los partícipes del fondo. En los fondos de acumulación, en cambio, estas ganancias se reinvierten automáticamente en el fondo. Y aquí está otra de las principales ventajas. Mientras que en los fondos de reparto ese dividendo te llegaría a la cuenta y tributaría, en los fondos de acumulación no te llega a la cuenta, no tributa, no pasa por Hacienda y se reinvierte automáticamente, por lo que puede ir acumulando mayor capital con el tiempo. Al final, un fondo de reparto de distribución no tiene ninguna ventaja respecto a un fondo de acumulación, porque al final, si lo que quieres es recibir ingresos periódicos, pues tienes tu fondo de acumulación y de ahí vas retirando dinero con la periodicidad y de la cantidad que estime oportuna. Pasamos a otra categorización de fondos, la de gestión activa frente a gestión pasiva. En los fondos de gestión activa tiene un equipo detrás que va seleccionando las acciones o los bonos, en caso de que sea un fondo de renta fija, lo va seleccionando manualmente según sus criterios de inversión. Mientras que en los fondos de gestión pasiva, fondos índice o fondos indexados, son fondos que no tienen un equipo detrás, lo único que hace es replicar a un índice. Un índice no es más que, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Como no tiene un equipo detrás de analistas, los fondos de gestión pasiva tienen comisiones mucho más bajas que los fondos de gestión activa. Pasamos ahora al siguiente vehículo, al siguiente tipo de inversión, los ETF. Los ETF son bastante parecidos a los fondos de inversión, puesto que contienen una cesta de acciones en caso de que sea renta variable o de bonos en caso de que sea renta fija, pero tienen características de acciones y es que cotizan en bolsa, su valor en tiempo real va cambiando. Esta característica, la cotización en tiempo real, no es tampoco tan interesante en caso de que estés empezando a invertir. Lo que sí es muy interesante es que la principal diferencia con los fondos de inversión es la fiscalidad. La característica de traspaso entre fondos de inversión sin tributar por Hacienda no existe en los ETF. No puedes traspasar de un ETF a otro sin tributar. No, tendrías que venderlo, tributar y luego comprar el siguiente. Por un lado tenemos esa desventaja, pero es verdad que los ETFs también suelen tener comisiones más baratas. Entonces por ahí sí que te puede merecer la pena. Pasamos ahora a los planes de pensiones, que es un producto que tiene muy mala fama en España. En parte por razón, porque los planes de pensiones tradicionales, los que han ofrecido los bancos, han sido de pésima calidad. Pero como he dicho antes, son de pésima calidad por el contenido, por lo que invertían. No porque los planes de pensiones como producto fiscal en sí sean malos. Con esto es con lo que te tienes que quedar. En los planes de pensiones salen más rentables cuanto mayor sea la diferencia entre tu tramo marginal del IRPF, es decir, tu ingreso, cuando aporta que cuando rescata.
Es decir, que cuando hagas esas aportaciones te desgraves a un tipo alto, por ejemplo al 45%, y que cuando rescates lo haga a un tipo más bajo, por ejemplo el 30%. Cuanto mayor sea esta diferencia, mejor, más rentabilidad le estás sacando. Y aquí podría parar el vídeo. Con fondos de inversión, ETF y planes de pensiones tienes el 90-95% de tu inversión. Esto es lo que te tienes que centrar en tu primera etapa como inversor, en crear esta cartera de renta variable y renta fija utilizando fondos de inversión, ETF y o planes de pensiones. La renta variable y la renta fija es lo que realmente mueve la economía, lo que hace progresar al mundo. Por pura regla de Pareto, no pierda el tiempo con inversiones alternativas que van a ser el 5 o 10% de tu cartera y centra tu esfuerzo en lo importante. El otro 5 o 10% de tu cartera ya sí puede ir a inversiones alternativas, como puede ser el crowdfunding, el oro, aunque bueno, yo el oro sí lo meto directamente en las carteras de mis clientes de la gestión patrimonial, o en criptomonedas en caso de que estés muy informado del tema. En criptomonedas a mí me gusta hacer siempre un apunte muy importante, y es que distinguiría Bitcoin del resto. El tema de Bitcoin y las otras criptomonedas es un tema complejo que da para hablar bastante, así que si quieres que haga un vídeo de esto, déjamelo en los comentarios. Y luego aparte también tenemos por supuesto la inversión inmobiliaria, de la que he hecho un vídeo en específico. De la inversión inmobiliaria no puedo poner un porcentaje en específico porque depende mucho del tipo de inversor que sea. La mayoría de personas no tendrá inversión inmobiliaria, tendrá su vivienda habitual y poco más. Y luego también habrá inversores especializados que sí suponga la inversión inmobiliaria un alto porcentaje de su patrimonio. Te dejo enlazado el vídeo hablando de los diferentes tipos de inversión inmobiliaria que hay, porque no todo es inversión inmobiliaria directa de toda la vida. Bien, pues ya sabes los principales tipos de inversión que existen. En el siguiente vídeo de esta serie vamos a ver cómo puedes hacer tu primera inversión y cómo puedes crear una cartera de inversión adaptada a tus circunstancias.